De mirada aguda, llana, audaz. Desde la organización civil y la academia, revisa, observa y deletrea las estrategias de políticas públicas en los gobiernos que nos ha dado tener. Todo México a evaluación. Y hoy, la advertencia no tiene dobleces. El gobierno del presidente AMLO centraliza el poder, engaña, corrompe y la violencia arrecia. ¿Empezamos? Empezamos. Qué gusto verla por aquí. Estoy encantada de estar en un tragaluz. ¿Alguien la forzó a venir? Nadie, ¿Sin temores? ninguno. Con Ni- convicciones. ¿Sí? ¿Ni a sus propias respuestas? Lo que salga, saldrá de mi propia convicción, de lo profundo de mi persona. ¿El conocimiento la ha hecho más libre? Sin duda. ¿Mejor persona? Mejor persona en el sentido de que mis aspiraciones encuentran un sustento en la ciencia y en la técnica. ¿Que es usted incorruptible? Lo puedo afirmar, ¿Cómo lo sabe? porque eso es un principio rector en mi vida. ¿Qué hace posible que rehúya a corromperse? Formación en familia, vocación por lo social, por la transformación del país. Y si no hay un principio, si no hay principios, es simulación. ¿Todo corrupto padece de algún vacío emocional? Sí, ¿Qué los mueve a la corrupción? estar fuera de su centro. ¿En el político hay una aspiración social? En algunos sí. Por ahí empiezan. ¿La corrupción que hay es proporcional a la tolerancia que tenemos como ciudadanos? Es proporcionar esa tolerancia, pero también a la incapacidad de nuestras instituciones para controlarla. En fin, ¿qué tan corrosiva está resultando la corrupción en este país? Muy grave, porque hay corrupción menor que incluso puede ayudar a que las maquinarias funcionen, y hay corrupción que atenta contra el progreso y contra los derechos humanos. ¿Hasta el 10% del Producto Interno Bruto? Puede ser, no hay manera de cuantificarlo, pero pongámonos en términos de que es gravísimo. ¿Qué país hemos dejado de ser por la corrupción? Un país con posibilidades de construir su futuro. ¿La falta de transparencia y rendición de cuentas es una clara política del gobierno en turno? Es una clara manifestación de una democracia débil, a la que le falta madurar. ¿AMLO algo le teme o qué oculta? AMLO tiene una psique particular, producto de derrotas, producto de, de un ego enorme. ¿AMLO engaña? Sí, ¿Miente? también, ¿Al falsear los datos nos miente? sin duda, todas las mañanas, ¿Deberíamos enojarnos por un gobierno que miente? por supuesto. Nuestra responsabilidad como ciudadanos es exigir rendición de cuentas. ¿Hasta dónde la corrupción está perjudicando las políticas económicas? Eh, Está debilitando profundamente su eficacia. ¿Este gobierno tiene rumbo o sigue improvisando? Tiene un rumbo clarísimo, que no es el que le conviene al país. ¿Cuál? Tiene un rumbo de reconstrucción del pasado, descentralización del poder, una estructura autoritaria, un modelo económico que ya no puede ser. ¿En este gobierno la corrupción entonces se combate o se normaliza? En este gobierno, la corrupción se dice que se resolvió, pero está tan presente como siempre. ¿El gobierno de AMLO ha sido entonces corrupto? Sus funcionarios y su gente de confianza parece que sí. Empieza a surgir la evidencia de eso. ¿El presidente es corrupto? No creo. ¿Corruptor? Es corrupto en en la medida que miente. ¿Los empresarios han sido cómplices de esta corrupción? Algunos. La clase empresarial no es homogénea, hay de todo. En fin, ¿qué México evalúa? México evalúa que necesitamos construir las bases para la prosperidad futura, y eso pasa por fortalecimiento de instituciones, por fortalecimiento de burocracias, por fortalecimiento de Estado, no de personas. Ya ha advertido el declive de las finanzas públicas en estos meses. De manera muy fuerte, el margen se hace chiquito. Ya nos ha advertido que el riesgo de una crisis económica sería como la de López Portillo en 1982. Puede ser,
si continuamos por donde vamos. El crecimiento se estanca, Como vamos, no tendremos crecimiento, la inflación aumenta. por razones que tienen que ver con decisiones de política interna y con el marco internacional. ¿Se irán los capitales? Si se deterioran las finanzas públicas, sí. ¿A qué juega este gobierno con la economía? A pretender de que la economía, de la que las políticas económicas benefician al ciudadano, pero están mermando la posibilidad de crecimiento futuro y de mejorar la equidad en el ingreso. ¿Estrategia o incompetencia? Las dos cosas. ¿Le seguirá redituando al presidente culpar a Calderón por todo? Hasta el momento sí, hasta que el bolsillo de los mexicanos se vea afectado y los obligue a reflexionar. ¿Culpar a Calderón es la medida de su inseguridad o de su fracaso? En principio de su inseguridad, después va a ser de su fracaso. ¿Distractor o simulador? Distractor. ¿Qué estará evaluando AMLO del país que dice gobernar? AMLO ha recorrido 2 o más veces al país. Lo conoce como nadie. Sin embargo, no puede traducir ese conocimiento de territorio en políticas públicas que le funcionen a la gente. ¿Lo transforma o lo destruye? Lo destruye. ¿Y hasta dónde querrá destruir a las instituciones de herencia ciudadana? No le gustan. No le gustan. No estoy tan segura que pase de el no me gustan a querer tomar una acción decidida para destruirlas. ¿Le dará tiempo para socavarlas? Las ha estado socavando lentamente. ¿Y acabará por militarizar al país? No se lo vamos a permitir. ¿Ese sería su legado? No le vamos a permitir que militarice el país porque creo que hay una gran coalición de mexicanos que pensamos que la vía civil es la importante, ¿AMLO seguirá restaurando el autoritarismo? mientras le quede tiempo. ¿También piensa que el poder lo ha trastocado? Sí. ¿Qué hemos hecho de nuestro presidente? Alguien que vive en el realismo mágico. ¿Tlatoani o Mesías? Mesías. ¿Hasta dónde somos responsables de la construcción de su divinidad? Totalmente responsables. ¿Hasta dónde seremos responsables de su permanencia? Hay límites institucionales que le van a dar 6 años de gobierno. Es un contrapeso absoluto a su poder. En fin, ¿qué México evalúa? México evalúa la política pública del actual gobierno y a partir de eso genera propuestas para la reconstrucción, ¿El sistema político mexicano está colapsado? en buena medida. ¿El modelo democrático ha fracasado? De ninguna manera. ¿La libertad se ejerce o se adquiere? Las dos cosas. ¿Sin libertad de expresión hay democracia? De ninguna manera. Insisto, ¿destruir la institucionalidad democrática volverá al presidente más necesario? Destruir la institucionalidad democrática nos lleva a perder el terreno ganado y a darle a una persona todo el poder. ¿Quién L- quiere eso? ¿La sistemática descalificación al INE en qué le beneficiará? A cualquier gobierno, cualquier partido en el poder quisiera tener control de los procesos democráticos. Por cierto, segunda vuelta en elección presidencial. Tenemos que estudiarlo, pero se ve como una opción atractiva. ¿Reducción de consejeros electorales? No lo veo necesario. ¿Hay que defender al INE? Sin lugar a dudas, con toda nuestra energía. ¿Se puede con esta ciudadanía? Somos suficientes para defenderla. ¿Hay salida? Sin duda. ¿Con una oposición sin liderazgo y sin rumbo? La oposición sin liderazgo y sin rumbo será transitoria. Este país tiene el potencial de construir opciones políticas que correspondan a su madurez, a la madurez ciudadana. ¿Con un gobierno que aumenta la cooptación clientelar? Es un rasgo de nuestro subdesarrollo político y también social. El clientelismo es una manifestación de eso. ¿Con un gobierno que intimida vía expedientes judiciales? Es
Eso es el rasgo más claro del regreso al pasado, el uso de la justicia para la intimidación y el control político. Inaceptable. ¿Con un gobierno amedrentando a ministros? Una manera del viejo sistema para controlar instituciones y para ejercer el y para concentrar el poder. ¿Con fiscales a modo? Lo más doloroso que le está pasando al país, lo más gravoso que le está pasando al país. Sigamos serios. ¿Qué ha de seguir después de estas elecciones? La construcción de una alternativa política que pueda recoger las agendas emergentes de nuestra sociedad. ¿Se acabará uniendo a la oposición? Incierto, incierto porque es muy posible que el PRI se vea eh, atraído para integrarse a Morena. Algunos integrantes del PRI. ¿La promesa del 2024 no será la unidad, sino la paz? Es muy importante poner la paz como el eje de cualquier aspiración de los mexicanos. ¿Y eso se logrará con los opositores que tenemos? No necesariamente. Los opositores que tenemos fueron gobierno y no lo lograron. ¿Y qué políticos tenemos? Tenemos políticos de la vieja guardia. Necesitamos políticos que disrumpan, que entiendan que este país cambió. ¿Emocionalmente estables? Algunos, ¿Pueriles y autómatas? algunos también. ¿Qué país es este que se normalizan las filtraciones de llamadas y videos en la clase política? Un país que todavía no desarrolla una ciudadanía que entienda cuáles son sus derechos. ¿Políticos sin palabra? Casi todos, ¿Políticos hipócritas? casi todos. ¿Políticos virtuosos para el debate? Algunos cuantos hay que rescatarlos y hay que identificar sus virtudes. ¿Políticos burladores del derecho? Hay muchos, ¿Políticos propagadores de la trampa y la tranza? hay muchos de ellos, casi todos. ¿Políticos añorantes del autócrata? La mayoría, ¿Políticos justificadores del poder mediante la fuerza? algunos de ellos. ¿Y es proporcional nuestros políticos con nuestra civilidad? Hay un desfase. Quiero pensar que hay un desfase y que vendrá una nueva generación de políticos. ¿Ciudadanos críticos? Una parte que deben sostenerse en la crítica, a pesar de todo. ¿Manipulados? Algunos, porque nos falta capacidad de discernimiento. ¿Ciudadanos inseguros? Mucho por nuestro legado político. ¿Ciudadanos violentos? Algunos de ellos en un entorno que no les ha dado oportunidades y en un entorno donde la ilegalidad se premia. ¿País de asesinos? País con algunos grupos criminales que no encuentran contención por parte del Estado. ¿75 asesinatos diarios no es ya un país de criminales? Es un país sin instituciones, 11 mujeres acribilladas todos los días. un país de machos donde no se quiere reconocer el sistema patriarcal y el daño que le hace a la sociedad. 25 desaparecidos cada día. Lo más doloroso que podemos cargar en nuestra conciencia. La mayor impunidad, 97% en aumento. No tenemos instituciones para procesar el conflicto y para procesar el crimen. ¿Ese es el México de la Cuarta Transformación? Es el México que la cuarta transformación no quiso transformar. ¿Hay que normalizarlo? De ninguna manera. Hay que señalarlo. En todo caso, ¿qué sentido vale una condena moral en un país de cínicos? No vale mucho. ¿Se está entregando el poder político al crimen organizado? En algunas regiones, el crimen organizado tiene el control territorial y el control de las instituciones. ¿AMLO ha pactado o negociado con el crimen organizado? Ha querido voltear para otro lado pensando que eso reduce la violencia. En 2021 ya se habló de una intervención directa del crimen con Morena. En algunas elecciones de 2021 parece que el crimen organizado operó junto a los operadores de Morena. ¿Michoacán? Pienso que sí, ¿Zacatecas? también, ¿Guerrero? también. Además, la Ruta del Pacífico. Hay que entender que no hay un mundo del crimen organizado y un mundo de la política formal. Están coludidos.
Ahora, en estas elecciones, ¿el crimen volvió a intervenir? Es posible que lo haga, quizá no a través de medios violentos, pero está presente. No era su intención controlar instituciones de la política, pero puede ser que ese umbral lo esté cruzando. ¿El país ya en las manos del crimen organizado? No todo, al- algunas plazas. ¿No será que AMLO está cada vez más orillado a negociar con el crimen? Tiene una racionalidad política para ello y también tiene una racionalidad de resultados. Prefiere la paz al conflicto con ellos. Prefiere la negociación. Sí, ¿El crimen definirá entonces el candidato presidencial en 2024? no creo. El crimen controla algunos territorios, no creo que a la República Mexicana. ¿Y hay ciudadanía para evitarlo? En algunos lugares sí y aguerrida. Sigamos serios. ¿Quién podrá gobernar este país en 2024 con la crisis financiera que se avecina? El margen se estrecha. eh, Cualquier político que aspire al poder tendrá que asumir que tendrá un margen muy estrecho, tendrá que innovar. ¿Eso incluye a los candidatos de la Cuarta Transformación? Sí, ¿Ve a Sheinbaum modificando la concentración del poder económico? sí la veo articulando una agenda para sacar al país adelante, dadas las circunstancias. Querrá ser fiel al proyecto del presidente, pero tendrá que ser fiel a su proyecto también. Entonces, ¿ve desmontando o reestructurando lo hecho por AMLO? Cualquiera que llegue al poder lo tendrá que hacer porque no tendrá alternativa. ¿Y Ebrard? También lo veo tratando de lidiar con una realidad compleja y un margen de maniobra muy estrecho. ¿La polarización los mantendrá después del 2024? Espero que quien llegue al poder no tenga esa tara mental para seguir dividiéndonos. ¿Ve revuelta social en puerta? No, ¿Saqueos, linchamientos, tomas de carretera? si las instituciones de plano no nos sirven, habrá la tentación de la justicia por propia mano. ¿Hay ciudadanos para confrontar la polarización? Sí, no sé si suficientes. La sonrisa de AMLO. No sé si sea de alguien con un problema profundo o si sea cinismo. A propósito, ¿tiene explicación el encono de AMLO contra el movimiento feminista? Pues viene de una estructura del pasado. Es hijo del pasado. Que espera, no podemos esperar que entienda las agendas emergentes, menos el feminismo. ¿Es la medida de su inseguridad o de su fracaso? Es la medida, va a ser la medida de su fracaso. En fin, abrazos no balazos, la mejor de sus estrategias. Si lo hubiera sabido encauzar. Abrazos para hacer política de prevención, buena política de prevención. A propósito, ¿has sabido de algún joven que este gobierno lo haya rescatado de las manos de las organizaciones criminales? No tenemos manera para saberlo, pero su programa de jóvenes construyendo el futuro no llega a ellos. ¿Has sabido de un traficante que lo haya recuperado el gobierno para formar parte de sus filas en el magisterio? No sé del caso, no creo que exista. ¿Has sabido de algún sicario del crimen que hoy esté empoderado con el programa Sembrando Vidas? No lo he sabido. Desearía desde el fondo de mi corazón conocer un caso. ¿Cree que Sembrando Vida ha impedido que en el sureste se vayan con las mafias? No tengo la evidencia. Lo que dice la evaluación de la política social es que tiene muchos problemas. Por cierto, ¿Sembrando Vida es paliativo o permanente? Pienso que será paliativo. No es una política pública que pueda mostrar su efectividad para continuar. ¿Qué le llama a este gobierno a atacar las causas del crimen y la violencia? A dar transferencias. Eso es un componente, pero no nos sirve. Necesitamos respuestas mucho más contundentes, articuladas, sofisticadas. ¿La simulación es también un sello distintivo del gobierno en turno? Simula que vamos bien y vamos mal. ¿Y hasta dónde se habrá involucionado a este país? Mucho. Pongo un ejemplo, el tema educativo. Nos hemos rezagado. Un rezago que puede ser muy difícil de remontar. ¿Hay que huir o confrontarlo? Hay que confrontarlo con datos, con evidencia. ¿Y hay ciudadanos para lograrlo? Sí hay, necesitamos a más. ¿Cuál es la advertencia?
Sin instituciones, este país va a seguir dependiendo de los hombres fuertes. Eso es lo que quisimos dejar en el pasado.